Me presento, soy Jesús Herranz, soy psicólogo clínico, trabajo en instituciones penitenciarias y hoy voy a hablaros de mi trabajo en un psiquiátrico penitenciario. El título de mi ponencia es Intervención psicológica con personas que han cometido delitos y tienen un trastorno mental. Es decir, voy a hablar de todas aquellas personas que han terminado su grado en psicología, han aprobado una oposición para la Administración General del Estado, han conseguido su plaza en el A1, en el grupo A1, el más alto de la Administración, y han sido destinados a uno de los 69 centros que están distribuidos por toda la geografía nacional. Veis que la comunidad catalana está sin cuadritos y es porque Cataluña tiene las competencias penitenciarias transferidas desde hace casi 40 años y ellos hacen su propia gestión penitenciaria y seleccionan también a su personal y establecen las directivas pertinentes en materia de tratamiento y otros aspectos porque legalmente así está establecido. Somos 329 psicólogos y psicólogas de los 24.000 y pico trabajadores penitenciarios y atendemos a cerca de 58.000, un poco más, personas en 69 centros penitenciarios. ¿Cuál es el destino específico de estos 300, casi 30 psicólogos y psicólogas? La mayor parte están en centros penitenciarios, lo que son prisiones de distintos tipos, ¿no? Prisiones un poco más antiguas, prisiones modernas. Mayoritariamente ha habido un plan de renovación importante de las prisiones españolas y los centros penitenciarios mayoritariamente son centros nuevos, bien dotados. Centros que un centro tipo puede tener en 1.200, 1.300 personas, en algún caso 1.500, y suele haber entre 6 y 8 psicólogos como máximo. O sea que cada psicólogo le corresponde aproximadamente 200 personas. Mucho, poco, según se vea. Otros países tienen mejores ratios y en otros no hay psicólogos en los centros penitenciarios. Un grupito más reducido de compañeros y compañeras trabajan en los centros de inserción social, es decir, aquellos centros donde están destinadas personas que ya se encuentran en tercer grado. El tercer grado de tratamiento es el más próximo a la libertad. Pasan algunos días y a veces horas o duermen en los centros de inserción social y están trabajando o estudiando en la comunidad. Y un grupito de 39 están trabajando en servicios de gestión de penas y medidas alternativas. ¿Esto qué es? Son dependencias del Ministerio de Interior, de instituciones penitenciarias, donde trabajan psicólogos y además también ONGs y atienden a personas que han cometido delitos, pero delitos de media o baja gravedad que no han tenido penas superiores a 2 años y si ese es su primer delito, no entran en prisión, están obligados a asistir a unas terapias, a unas intervenciones en estos medios, en estos dispositivos de medio abierto, terminan esa intervención y se vuelven para casa. Está bien en ciertos casos, cuando son primarios, personas que no han cometido nada más que ese delito, que no entren en prisión para evitar los efectos de contaminación que tiene la prisión sobre muchas personas. Tiene efectos nocivos entrar en una prisión. En ocasiones hay gente que la aprovecha y en ocasiones hay personas que les afecta muy, muy negativamente y salen peor que entraron. Yo voy a hablaros en concreto del trabajo de un psicólogo en un hospital psiquiátrico penitenciario. Y de los dos que hay en España, el psiquiátrico penitenciario de Alicante. El otro está en Sevilla. Nuestra capacidad
máxima es de 370 personas. Ahora estamos con una ocupación de 279, por lo tanto, podemos decir que no estamos saturados. ¿Qué población atiende este centro? Bueno, en el psiquiátrico penitenciario ingresan personas que han sido juzgadas por cometer un delito y que los tribunales han considerado, después de una peritación por parte de los servicios de forenses, psicólogos o psiquiatras forenses o médicos forenses, que han considerado los servicios forenses de los juzgados que había una relación directa entre la comisión del delito y su trastorno mental. Por ejemplo, una persona que tiene un brote psicótico, que piensa que un familiar suyo es el demonio y que le agrede sin saber que era su padre o su madre. Cuando es consciente del hecho, se queda en un estado de perplejidad o incluso intenta quitarse la vida. En ese momento, en el momento del delito, sufría un estado mental alterado que impedía que fuera consciente de lo que estaba haciendo y entonces, en vez de ir a una prisión, va a un psiquiátrico, se le impone una medida de seguridad para su tratamiento. Esta es la población que nosotros tenemos. Nuestro centro tiene la particularidad que es el único centro psiquiátrico en España que tiene un departamento de mujeres y en el que hay ahora mismo 30 personas. Igual, mujeres que han cometido delitos y que tienen un trastorno mental que ha influido directamente en la comisión de esa actividad delictiva. ¿Qué es lo que hacemos los psicólogos en un psiquiátrico penitenciario? Tenemos una importante función de psicólogos forenses y además estimamos, valoramos y gestionamos el riesgo de reincidencia. Como psicólogos forenses emitimos informes iniciales, semestrales, de evolución o de estado mental fundamentalmente a los juzgados de vigilancia penitenciaria. Esto es JVP. Juzgados de vigilancia penitenciaria que hacen una labor importantísima de supervisión del Poder Judicial sobre la Administración para que cumplamos la legislación y nuestro trabajo cumpla con lo establecido en la Constitución española y en la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el Reglamento Penitenciario, y estemos cumpliendo ese mandato legal de que nuestro trabajo esté orientado a la rehabilitación y reinserción social. También en ocasiones los juzgados de lo penal nos piden informes para que valoremos cómo evolucionan los pacientes que tenemos a nuestro cargo. Hacemos también estimación del riesgo cuando emitimos informes sobre un tratamiento ambulatorio y tenemos que decir el riesgo de reincidencia futura de ese paciente, de esa persona. Y utilizamos las guías más actualizadas, más reconocidas por la investigación para estimar el riesgo, como son la HCR20 en pacientes con trastorno mental, la PCLR en pacientes para valorar su psicopatía, el SVR20 para valorar el riesgo de reincidencia en agresores sexuales, la Static 99 también es para agresores sexuales, la guía SARA para personas que han cometido delitos de violencia de género y vamos a proponer una medida como es un permiso, como es un tratamiento ambulatorio, como es una libertad condicional y queremos saber cuál es el riesgo y nos lo piden los tribunales antes de tomar una decisión importante, tanto para la sociedad como para víctimas en particular. Hacemos valoración de preventivos y actuación como peritos judiciales en tribunales. Tenemos que ir a hacer como labores de perito en vistas orales, penales, para declarar sobre la imputabilidad, el perfil de personalidad o la capacidad intelectual de las personas que están como presos preventivos en las prisiones. En el psiquiátrico es menos frecuente porque aquí ya nos vienen casi todos ya penados, ya juzgados e internados. Entonces, como peritos vamos menos. En algún caso sí que viene algún preventivo, pero últimamente
casi no vienen preventivos, ya van a los centros penitenciarios donde son peritados y luego, cuando ya han terminado todo el proceso penal, vienen al psiquiátrico. Y luego también actuamos como psicólogos forenses cuando tenemos que ratificar o revocar artículo 60 del Código Penal, es decir, cuando una persona que estaba cumpliendo una pena en una prisión ha perdido su salud mental, se le ingresa en el psiquiátrico, le tratamos y antes de volver de nuevo a la prisión, lo que hacemos perdón, lo que hacemos es valorar cómo ha sido el tratamiento y recomendamos su vuelta a la prisión. También hacemos informes para los tribunales civiles en casos de incapacidad civil o discapacidad para obtener una pensión, o incluso también nos solicitan informes las ONGs colaboradoras antes de establecer dispositivos asistenciales a nuestros pacientes. Quieren saber cómo están. Y nosotros actuamos como forenses también, colaborando con nuestros compañeros de las ONGs que trabajan en las prisiones. Como psicólogos clínicos tenemos un importante papel, como en el psicodiagnóstico, utilizando los instrumentos de evaluación clínica, cuestionarios, escalas, inventarios, para medir impulsividad, ira, ansiedad, riesgo de suicidio, sensibilidad al castigo, o también capacidad intelectual, escala de Alexander, subtest Pasalón, la escala de matrices progresivas de Raven o el WISE, son los que más se utilizan en la evaluación de la inteligencia, o test de personalidad como el MPI, el MCMI de Milon, el PAI de Morey. Por ejemplo, nosotros hemos participado en el psiquiátrico en la estandarización y baremación de las dos últimas actualizaciones del Milon, del MCI Milon y del PAI, evidentemente con criterios de confidencialidad y aportando datos brutos sin ningún tipo de identificación de nuestros pacientes. Pero tenemos el orgullo, y lo veréis en los manuales, de haber participado en esa baremación, estandarización y adaptación de esos instrumentos a la población española. Como psicólogos clínicos tenemos un papel importante en la prevención del suicidio. Veremos cuando hablemos del programa de prevención del suicidio cómo este programa ha logrado reducir de manera significativa el número de muertes por suicidio en las prisiones. Hacemos psicoterapia individual, hacemos grupos de psicoeducación grupal para desarrollar habilidades y competencias que les permitan a nuestros pacientes conocer los síntomas de su enfermedad y las conductas de riesgo para evitar incurrir en circunstancias que faciliten una reagudización, un brote de su trastorno mental. Todo ello lo hacemos utilizando los modelos más actualizados para la aplicación de programas en instituciones penitenciarias, como es el modelo del riesgo, necesidad, responsividad, RNR de Andrews y Bonta, que es el mejor programa en la actualidad para explicar la aplicación de tratamientos a los pacientes, a los internos de una prisión, porque tiene en cuenta el nivel de riesgo y no, como hemos visto y como veremos, no todas las personas tienen el mismo nivel de riesgo a la hora de valorar su rehabilitación, las necesidades, es decir, tenemos que centrarnos sobre todo en prisión en las necesidades criminógenas, aquellas que tienen una relación directa con la comisión del delito, porque si reducimos esos factores de riesgo, reducimos la reincidencia. Y la responsabilidad es el tercer criterio de Andrews y Bonta, que considera que aunque los programas están estandarizados, siempre hay un aspecto importante de carácter personal que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar un determinado programa. Tenemos que adaptarnos en la mayor medida de lo posible a las características de nuestra población. En nuestro caso, por ejemplo, con trastornos mentales, con personas con trastorno mental, tenemos que adaptarnos muy bien cuando aplicamos un programa, el de prevención de violencia de género, que está diseñado para personas sin trastorno mental. Tenemos que valorar muy bien en su aplicación que nuestra población es una población con trastornos mentales. Eso es el criterio de responsabilidad. Además, la mayor parte de los programas que aplicamos en prisiones están basados en el modelo de cognitivo-conductual y últimamente
estamos aplicando también algunos programas que tienen como fundamento el mindfulness. Bien, vamos a ir al sitio concreto, al escenario concreto donde yo trabajo. Y lo que quiero es mostraros las características de la población, para que os imaginéis si trabajarais en un centro como este, qué es lo que deberíais hacer y qué personas atenderíais. Es muy importante que nos contextualicemos a la hora de trabajar y que sepamos valorar que estamos trabajando con personas con trastornos mentales. Bien, nuestro pabellón, módulo de educación y respeto, ahora luego explicaremos en qué consiste esto, está ocupado en la actualidad por 123 pacientes que han sido diagnosticados de sufrir trastornos mentales graves y algunos trastornos de personalidad. Y como ya dije al comienzo de esta intervención, que han sido declarados por los tribunales que su patología mental influía en la comisión de los delitos y por lo tanto han sido declarados exentos de responsabilidad o casi exentos de responsabilidad, pero no se van a su casa, no van a una prisión, pero no se van a su casa, van a un psiquiátrico para recibir tratamiento. La psicopatología de nuestros pacientes en el pabellón 3 es fundamentalmente aplastantemente de psicosis. Dentro de la psicosis la más prevalente es la esquizofrenia paranoide, igual que en la población general. En segundo lugar, el trastorno delirante. Y después los trastornos esquizoafectivos, la psicosis inducida por drogas y otra psicosis. En población juvenil, tenemos pocos jóvenes, pero aquellos jóvenes que tenemos entre 21 y 25 años, que deben ser un 10% de nuestra población, aproximadamente unos 12, 13 pacientes de este segmento de edad, estamos asistiendo a un incremento de las psicosis inducidas por drogas. Y eso se debe, en nuestra opinión, a que por ejemplo, los canábicos, el hachís y la marihuana, que son drogas con elevado riesgo, no quiero desmontar esa supuesta no peligrosidad o inocuidad de los canábicos. Esas drogas, como digo, están llegando al consumidor, ¿no?, ilegalmente, con un porcentaje de principio activo mucho más elevado que las drogas de hace 15 años. Si antes el THC, el principio activo de los canábicos, llegaba a las presentaciones que ilegalmente eran distribuidas en un 4, 5 o 6% de pureza, ahora está llegando con un 15, un 18, hasta un 20%, porque se están utilizando semillas transgénicas con mayor pureza de principio activo. Por lo tanto, la misma cantidad fumada, consumida de hace 15 años, medio gramo, ¿no?, un cuarto de gramo, ¿no? Una china tiene 5 veces más poder de producir efectos psicodislépticos sobre la mente del consumidor. Y esos efectos están produciendo un aumento del número de psicosis inducidas por canábicos, algo que no veíamos, ¿no?, en los años hace 15 o 20 años. Atención con esta psicosis en la gente más joven. Consumo de drogas y trastorno mental. Nuestros pacientes reconocen en 2/3 que además de consumir, además de tener un trastorno mental, consumen drogas. 1/3 dicen que no consumen. Vamos a creerles. De los consumidores, 2/3 de esos consumidores consumen más de 3 drogas. 3 drogas legales e ilegales, el 35% de los casos. La asociación más consumida es alcohol, canábicos y benzodiazepinas. Esto es un cóctel, esto es una bomba.
absolutamente desaconsejable y que produce unas consecuencias muy, muy nocivas sobre quien la consume y un descontrol conductual importante. Quiero insistir, bueno, quiero decir, insisto porque lo digo en otros foros, pero aquí es la primera vez que lo digo, que observo de manera frecuente y me produce perplejidad, a veces enfado y últimamente perplejidad, que en medios de comunicación se habla de alcohol y drogas cuando se refieren estadísticas sobre el consumo de sustancias. Esto está muy mal dicho. En todo caso, podríamos hablar de alcohol y otras drogas. Se está transmitiendo la idea, a veces sin querer, espero que sea sin querer, de que el alcohol es otra cosa que una droga. Error. El alcohol es una droga muy peligrosa, con efectos a medio y largo plazo, pero que está ocasionando un problema gravísimo en la salud y la salud mental de la población general y específicamente de la población joven. Por lo tanto, cuando veáis lo de alcohol y drogas, pensad que se están equivocando y en vuestra mente sustituirlo por alcohol y otras drogas. Un 34% de los pacientes del psiquiátrico consumen una sola sustancia, ya es bastante, una sola sustancia, legal o ilegal, siendo lo más frecuente, cuando ese es el caso, que ese monoconsumo sea de alcohol. Bueno, ¿qué delitos han cometido nuestros pacientes? Mayoritariamente delitos violentos, no sexuales, y también tenemos un 5% de personas con trastorno mental que han cometido delitos sexuales y el 4% otros delitos. Quiero hablar sobre la relación entre trastorno mental y delincuencia. Según nuestros gestores de salud y según nuestros expertos en salud pública, entre el 3 y 4% de la población española sufre un trastorno mental. Esto supone que aproximadamente 1,5 millones de personas han sido diagnosticadas en nuestro país de tener un trastorno mental. En el 99,9% estas personas no cometen delitos. Son más víctimas que victimarios. Cuando hablamos de trastorno mental y delincuencia y estamos hablando de personas con trastorno mental y psiquiátrico penitenciario, estamos hablando de 300 personas en Alicante y 150 en Sevilla. 500 personas como máximo que han cometido delitos. Es decir, no es frecuente que una persona con un trastorno mental cometa delitos. Pero sí que es cierto que cuando alguien lo comete, una persona con un diagnóstico psicopatológico comete un delito, sale en los medios de comunicación. Es primera plana de los periódicos. Se produce una estigmatización. Y es que para personas que no saben de salud mental, es incomprensible que alguien pueda asesinar a un familiar, que alguien pueda tirar a la vía del tren a un desconocido, que alguien le corte la cabeza a alguien que no conocía. Resulta absolutamente inexplicable, produce cierto impacto, yo lo entiendo, ¿no? Pero no es frecuente que esto sea así. Esto es importante porque nuestros pacientes psiquiátricos que están en prisión tienen un doble estigma, como personas con trastorno mental y como presos. Y es muy difícil quitarles estas marcas. Lo observamos cuando intentamos que se rehabiliten y se reinserten. Bien, dicho esto, los delitos violentos más frecuentes son contra las personas. Asesinato y homicidio representan el 71,5%. Sabéis que el homicidio es un tipo cualificado, perdón, el asesinato es un tipo cualificado de homicidio. Un porcentaje inferior tienen delitos de lesiones, el 11% delitos relacionados con la violencia de género o violencia en el ámbito familiar
y otras violencias en un porcentaje inferior. ¿Quiénes son las víctimas de estos delitos? Mayoritariamente son personas conocidas. ¿Eh? Los padres, vecinos, parejas, otros familiares y compañeros de la persona que sufre el trastorno mental, y solamente en el 20% de los casos son desconocidos. Los hombres del psiquiátrico penitenciario de Alicante que están en el pabellón 3 son violentos mayoritariamente hacia otros hombres, hacia otros varones, en un tercio de los casos hacia mujeres, y en el 15% restante de los casos hombres y mujeres. Pensad que en ocasiones hay más de una víctima de los delitos. Bien. Os dije que una parte importante de nuestro trabajo como psicólogos es la gestión del riesgo. Como psicólogos penitenciarios y psicólogos forenses es la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad no son indefinidas. Salvo casos muy tasados, que en este momento hay unos 10 casos en España que tienen prisión permanente revisable, e incluso esos también van a salir en libertad, la máxima pena que establece el Código Penal español son 25 años. Entonces, por mucho tiempo que esté una persona en prisión, va a salir. Y cuando sale, tenemos que informar a los tribunales. Bueno, cuando sale ha cumplido con su responsabilidad penal. Pero si consideramos que existe riesgo de reincidencia, es nuestra obligación ponerlo en comunicación de los tribunales. No se puede poner una medida de seguridad o una pena porque una persona tenga riesgo de reincidir cuando ha cumplido su condena, pero sí que es interesante que los tribunales lo sepan, ¿no? Por si acaso necesitan tomar algún tipo de medida. En ese caso, utilizamos el riesgo, la estimación del riesgo, pero también la utilizamos de manera profusa cuando una persona que ha cometido un delito lleva 7, 8 años de internamiento, tiene derecho a un permiso de derecho si cumple con una serie de condiciones. El reglamento penitenciario establece que los internos que están en prisión tienen derecho a un permiso si cumplen con una serie de criterios. Uno de los criterios es que el riesgo de reincidencia sea bajo, ¿no? Entonces, para eso utilizamos las guías de estimación del riesgo. Aquí tenemos la más utilizada en personas con trastorno mental, que es la HCR20. H significa que valoramos ítems históricos, C que valoramos, estimamos y hacemos una valoración de ítems clínicos, y R que hacemos una valoración de qué tipo de apoyo tiene la persona en la comunidad cuando vaya a salir de permiso, vaya de tratamiento ambulatorio, se vaya en tercer grado, ¿no? Aquí tenemos nuestros pacientes, mayoritariamente tienen un riesgo bajo o muy bajo en el 60% de los casos, y el 23% tiene un riesgo elevado de reincidencia. ¿Qué nos permite hacer la estimación del riesgo? Incidir en los tratamientos para intentar reducir el riesgo, o si ya la persona ha fracasado en su intervención y vemos que no hay modificación de esos factores de riesgo, como ya digo, comunicarlo para tomar decisiones. Esto es importante. ¿Cuál es otro de los instrumentos que utilizamos como clínicos y como psicólogos forenses? La PCLR de Hare. Psychopathy Checklist es un instrumento de medida que utiliza una serie de criterios que han demostrado ser eficaces para valorar el grado de psicopatía de una persona, que tienen que ver con aspectos de personalidad o estilo de vida. Aspectos de personalidad como, por ejemplo, empatía, como capacidad para manipular a las personas, como relaciones, múltiples relaciones de pareja, mm, sin que haya un vínculo serio, o por lo menos de honestidad o de convivencia
con esa persona, personas que son muy promiscuas. No tengo nada en contra de la promiscuidad, pero en el caso de la PCR, asociada a otros factores, es un factor de riesgo. Que cometen delitos precozmente, que cometen muchos tipos de delitos, como es la versatilidad criminal. Hay una serie de circunstancias, de variables que definen la psicopatía. Fundamentalmente es el narcisismo y la ausencia de empatía y el comportamiento violento, y que nos permiten también valorar el riesgo de reincidencia. En nuestro caso, vemos que no hay ningún caso de psicopatía y sí que hay un 3% de nuestros sujetos que han cometido delitos de asesinato que podrían estar en riesgo de ser considerados psicópatas. Como digo, la psicopatía asociada a otro tipo de factores como el trastorno mental, el consumo de sustancias, es uno de los mejores indicadores de reincidencia. Bien, una vez que ya hemos valorado a la persona, hemos hecho el análisis de sus características de personalidad, hemos visto su capacidad intelectual, hemos estimado el riesgo, hemos visto qué factores criminógenos pueden incidir en la reincidencia, tenemos que desarrollar un programa de tratamiento que tenga una serie de actividades prioritarias, las que están directamente relacionadas con la comisión del delito, y que además tenga una serie de actividades complementarias que hagan que su estancia en prisión no sea un plus, no contenga un plus de sufrimiento que se asocia a la propia pérdida de libertad. Por ejemplo, hacer deporte es importante porque mejora la calidad de vida. Formar a una persona en una competencia profesional le permite volver a la comunidad y tener menos riesgo de reincidir. Que una persona obtenga un bachillerato o tenga un graduado escolar, o incluso, en muchos casos, yo tengo pacientes del psiquiátrico que están estudiando en la UNED, salgan con una titulación, posibilita que esas personas se reinserten y se integren más fácilmente. O el hecho de que haya actividades culturales, que haya que montemos exposiciones, que haya concursos de pintura, que haya concursos de poesía o de narraciones. Ese tipo de actividades complementarias que en principio no parecen muy relacionadas con la reducción de la actividad criminal pueden ser muy útiles para mejorar la calidad de vida y las competencias personales de los individuos que están privados de libertad. El programa es voluntario. No podemos obligar a nadie a que participe en un programa. Ahora bien, si alguien no participa en un programa, puede que no salga de permiso, porque el riesgo de reincidencia es mayor. No podemos obligar a nadie porque el tratamiento penitenciario es voluntario, pero obviamente el no participar en un programa dificulta que esa persona pueda reinsertarse en la sociedad y puede perder posibilidades de participar en los programas de reinserción que a lo largo de su trayectoria penitenciaria y antes de salir en libertad se puedan estar organizando en los centros penitenciarios. Estos son algunos de los programas de tratamiento que aplicamos en prisiones, no solamente en el psiquiátrico, sino en muchos centros. Nosotros en el psiquiátrico tenemos los que están en color: prevención de suicidios, terapia con animales, violencia de género, el programa Ser Mujer, que está destinado a mujeres que han cometido delitos, pero que además son víctimas de violencia de género, para que cuando salgan en prisión o incluso estando en prisión, y si reciben visitas de sus parejas, sepan muy bien identificar si están inmersas en situaciones de riesgo de violencia. Programa de agresores sexuales, este es importantísimo, no lo tenemos en el psiquiátrico. Yo sí que trato a algunos pacientes con delitos sexuales, con trastorno mental, pero fuera del programa, de una manera individual. Prevención de drogodependencias lo tenemos. Enfermos mentales, que es el PAIEM, este es el que se aplica en las prisiones. Nosotros tenemos nuestro propio, que digo, en prisiones hay personas con trastorno mental, y este es el programa de atención integral en personas con trastorno mental que hay en las prisiones. Nosotros tenemos el nuestro propio en el psiquiátrico. Módulos de respeto lo tenemos, módulos terapéuticos, personas extranjeras, este no los tenemos.
El programa de agresiones sexuales. Como digo, este no lo tenemos en nuestro centro como programa, aunque atendemos a nuestros pacientes que tienen esta tipología delictiva. Este es un programa importantísimo que en la actualidad atiende a más de 3.000 penados por delitos sexuales. Ha atendido, perdón, y en 2018 se llevó a cabo en 33 establecimientos penitenciarios, participando 352 internos. Necesitamos ampliar la cobertura del programa. Es importante. Tendríamos que dejar de hacer trabajos burocráticos que a veces nos absorben en las prisiones y dedicarnos mucho más intensamente a aplicar programas dirigidos a necesidades criminógenas, como es el programa de control de la agresión sexual, que además funciona muy bien. El riesgo de reincidencia de los que han participado en el programa comparados con los que no han querido participar disminuyen en 15 puntos. Eso puede suponer aproximadamente unas 700 mujeres menos al año en España que no son víctimas de agresiones sexuales, frente a los que no quieren participar en el programa, que evidentemente tienen una reincidencia de un 15, un 20%. Las líneas del programa de control de agresión sexual es primero una evaluación personalizada y después un programa de grupo. Estamos dando muchísima importancia a este apartado de la intervención, a la toma de conciencia y a la motivación. De las 52 sesiones que se tienen anualmente, una por semana, las primeras 15 sesiones se dedican a aspectos motivacionales, a intentar desmontar las defensas, las justificaciones y las distorsiones cognitivas respecto de la comisión del delito. Si no hacemos eso, si no conseguimos desmontar ese primer clúster defensivo de los pacientes que van a las terapias, el riesgo de que fracase el programa es mucho más elevado. Estamos observando que si dedicamos más tiempo a la conciencia y a la motivación, los resultados son mejores. Programa de agresores de género. En este sí que he participado en colaboración con la Audiencia Provincial de Alicante durante 5 años, seleccionando un grupo de nuestros pacientes psiquiátricos y haciendo sesiones conjuntas con pacientes comunitarios. Ha sido un auténtico reto y una enorme satisfacción profesional el poder haber participado en ese programa. Es un programa prioritario para instituciones penitenciarias, está implantado en la actualidad en 54 prisiones y en 2018 participaron en él 770 internos. Es un programa importantísimo que está dando unos resultados muy interesantes. Podéis descargaros ese programa buscando en internet Documentos Penitenciarios 7 y Documentos Penitenciarios 10 y os saldrá unos tochos importantes de 700 páginas donde se describe detalladamente el programa. ¿Cuáles son sus características específicas? Bueno, pues igual que lo hacíamos en el PRIA, en el PECAS, en el Programa de Control de la Agresión Sexual, dedicamos una parte importante de las primeras sesiones a la toma de conciencia y a la modificación de los roles y creencias sobre los que se construye las actitudes sexistas de muchos varones. Esto es importantísimo. Es un programa que tiene un componente cognitivo-conductual. La modificación de ese sistema de creencias sexistas, el deconstruir, como se dice ahora, esos roles y esas actitudes y ese quién manda en la pareja, que todavía existe en muchas parejas jóvenes, es esencial para poder modificar el conjunto de actuaciones posteriores. Por ejemplo, damos mucha importancia a la violencia de género de carácter psicológico porque muchos agresores consideran que eso no es violencia. Desmontamos los mecanismos de defensa y las justificaciones e intentamos hacerlas responsables y en muchos casos conseguimos que
cuando se desmontan esos mecanismos de defensa, sean conscientes de lo que estaban haciendo, de las agresiones que ejercían frente a sus parejas a las que decían que querían. Y en los casos en los que eso se consigue, ellos lloran cuando son conscientes de lo que han hecho. Se responsabilizan. Estas emociones vinculadas al daño que han hecho, este desarrollo de la empatía hacia sus víctimas es esencial para poder desmontar las actitudes, el sistema actitudinal y los roles distorsionados sobre la igualdad de las mujeres. Hacemos énfasis en aquellos violentos que tienen hijos, en la importancia de ser conscientes de cuáles son las consecuencias de su victimización sobre sus parejas y también sobre sus hijos, aunque no les hayan puesto la mano encima. Muchos niños están viviendo situaciones absolutamente traumáticas, están escuchando desde sus habitaciones qué es lo que está pasando en las otras partes de la casa donde no tienen acceso, pero que sí que son conscientes de lo que está ocurriendo. Y eso también es una victimización. El formato es grupal, sesiones semanales y como mínimo los que participan en ese programa, además de haberlo hecho bien, tienen que asistir durante un año de 50 a 50 y tantas sesiones para que podamos estimar que este programa puede tener algún efecto. Muy importante es la prevención de suicidios. Es una de las mayores preocupaciones de los estados europeos. Cuando una persona entra en prisión, el Estado es responsable de su vida. El artículo 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria impone a instituciones penitenciarias el velar por la vida de los internos. Pero cuando una persona entra en prisión, el propio impacto del ingreso en prisión, cuando es su primer ingreso, no digo a los que ellos que han entrado 20 o 30 veces, que les da igual, en la mayor parte de los casos. Si una persona que ha entrado en prisión, ese momento de llegar a prisión es un momento de riesgo, si es la primera vez que ingresa. Si además se le une que ha cometido un delito grave contra las personas y esa persona es una persona próxima y en ese momento, cuando entra en prisión, es consciente de lo que ha hecho, si además tiene antecedentes de conductas autolesivas, y eso les pasa a algunos pacientes con trastorno mental, el riesgo aumenta de forma notable. Si padece una enfermedad grave de carácter incurable, o si estando en prisión ha tenido una pérdida de un ser querido, una crisis, un divorcio, su pareja le dice que no va a seguir con él, o se produce una ruptura de un vínculo familiar, o un alejamiento, un rechazo por parte de la familia. Eso ocurre muchas veces en pacientes con trastorno mental porque, fijaos, la mayor parte de ellos han cometido los hechos delictivos frente a sus familias. Yo veo como muchos hermanos de nuestros pacientes que han perdido a sus padres por el comportamiento delictivo del paciente, de su hermano que está en prisión, ya no quieren volver a saber nada de ellos. Nunca jamás. Esto para esa persona que ha cometido ese hecho es muy duro. Algunos dirán, se lo merece por haber matado a ese familiar. Pero tenemos que pensar que esa persona lo hizo en un momento de crisis mental. En ese momento no era lo que quería hacer, estaba dominado por su trastorno mental. Eso es un factor de riesgo. Ese aislamiento social y ese trastorno mental, todo unido, hacen que nuestros 200 y pico pacientes del psiquiátrico tengan un elevadísimo riesgo de suicidio. ¿Qué hacemos? Pues sobre todo cuando nos viene alguien de fuera, es entrevistado, evaluado por médico, psiquiatra, psicólogo, se establecen, si vemos factores de riesgo, establecemos unas pautas de intervención, que cuando vemos que hay mucho riesgo es seguimiento diario y evaluación de todo el equipo semanal. Esto se hace en todos los centros penitenciarios de España se hacen. Y evaluamos en 2018, el último dato que tenemos publicado, casi 2.400 internos y 248 internas, o sea, casi 3.000
2.700, 2.600, 700, y perdieron la vida por suicidio, se suicidaron 30 personas en España en 2018. En el psiquiátrico penitenciario no se suicidó nadie. Antes del protocolo de prevención del riesgo de suicidio llegamos a tener entre 5 y 6 suicidios al año en nuestro psiquiátrico. En los últimos 5 años hemos tenido 2 y en los últimos 2 años ninguno. Algo bueno estamos haciendo aplicando este programa. Creo que es un programa esencial. Otro de los programas importantes que hay en prisiones son los módulos de respeto. Los módulos de respeto son zonas de las prisiones, y hay 257 zonas en 67 prisiones en las que hay viviendo cerca de 18.000 internos, en los que se busca un clima de convivencia mucho más normalizado. O sea, quitaos de la cabeza que las prisiones son lugares donde entras y te puede pasar de todo, desde que te agredan sexualmente, hasta que te maten, o hasta que todo el mundo está tomando drogas, que la gente se está matando entre sí, que todos se están extorsionando. No digo que eso no ocurra, eso puede ocurrir, pero en estas zonas, 257 unidades independientes de 67 prisiones en las que hay viviendo casi 18.000 internos, esto no se tolera, o se tolera de una manera o sea, hay muchísima menos tolerancia, mucha más exigencia. Buscan un clima mucho más normalizado y vivir en la cárcel no como algo impuesto y algo que va a ser horroroso, sino como algo más propio, algo en lo que tú puedes participar para hacer un espacio más habitable. Sigue siendo una prisión, pero a lo mejor una prisión donde tú puedes tener momentos en los que tú puedas sentirte algo mejor. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo que hacemos es permitirles participar en algunos aspectos de la toma de decisiones por medio de grupos de trabajo y de comisiones de internos. Estas comisiones intentan establecer un conjunto de normas en colaboración con los profesionales, el psicólogo, el educador, el médico, el trabajador social asignado a ese departamento, en las que se establezcan normas sobre higiene personal, vestuario, cuidado de la celda. Es decir, no puedes ir sin camisa, ¿no?, enseñando todos los tatuajes, tienes que ir duchado, tu celda tiene que estar limpia, no puedes escupir en el suelo, no puedes terminar un café y tirarlo al suelo. Cualquier persona que insulte o sea violento es cambiado a otro departamento y tienes que participar en actividades. Actividades culturales, educativas, deportivas, escuela o un programa de tratamiento. Si cumples con eso, puedes estar en un módulo de respeto. Y os garantizo que no es lo mismo estar en un módulo de respeto que en un módulo de multireincidentes. Esa participación activa, esa organización grupal de tareas y esa evaluación por parte de las comisiones y los representantes del personal del comportamiento individual y colectivo hacen que los módulos de educación y respeto, por muchas críticas que hayan sido un antes y un después en las prisiones españolas. Bien, estamos terminando. ¿Qué hacemos en síntesis para gestionar los casos de las personas que están en prisión y en concreto en nuestro centro penitenciario, en el HPPA, Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante? Bien, como psicólogos clínicos, lo que hacemos es planificar todas las intervenciones psicológicas según el modelo de riesgo, necesidad, responsividad. Ya os lo he explicado antes, pero podéis entrar en internet y tendréis una información mucho más detallada de ese programa, que es el que mejor explica y es el trabajo de los psicólogos penitenciarios. Es el modelo más validado para diseñar intervenciones de rehabilitación. Establecemos el riesgo, conocemos las necesidades criminógenas y no criminógenas, incidimos sobre todo en aquellas que tienen que ver con el delito y adaptamos los programas a las características de nuestros pacientes. Y muy importante, intentamos terminar los programas, que este es uno de los fallos de instituciones penitenciarias. Se ponen en marcha muchos programas, pero muchos de ellos no se terminan. ¿Cuáles son los programas que ponemos en marcha en nuestro centro, en el psiquiátrico? Un programa importante de psicoeducación en el pabellón número 3
para que los pacientes aprendan a reconocer sus síntomas del trastorno mental, para que no nieguen la importancia del tratamiento farmacológico. Es importante, ¿eh? Nuestros psiquiatras solamente medican cuando es necesario y en la cantidad que es necesario. Y ellos tienen que saberlo, porque uno de los aspectos negativos de las recaídas, o sea, uno de los aspectos que están más relacionados con las recaídas es el abandono del tratamiento. Es importante que ellos conozcan que ese tratamiento está diseñado y está prescrito según unas condiciones, según unas pautas, y que se comuniquen bien con los profesionales que los prescriben para que vayan disminuyendo o aumentando la dosis en función de las necesidades. Desarrollo del insight es darse cuenta de lo que han hecho y de su trastorno mental y de la situación de su aquí y su ahora. Mindfulness. Prevención de recaídas e intentar organizar actividades en el centro para que se lleven a cabo estilos de vida saludables. Por ejemplo, reducir el consumo de tabaco, hacer más deporte, ¿eh? Eh, mm, intentar tomar el sol en los momentos de ocio, estilos de vida, no consumo de ningún tipo de sustancias tóxicas, no consumo de alcohol. En las prisiones no hay cerveza 00, pero también es importante, una parte importante de nuestros pacientes sale de permiso. Es importante que trabajemos sobre el consumo de sustancias, legales o ilegales. Tenemos un importante programa de permisos con salidas terapéuticas con personal del centro. A partir del primer año ya empiezan a salir con nosotros, de salida terapéutica, salen y vuelven al psiquiátrico después de pasar unas horas, salidas con familia. Si una persona va muy bien con esas salidas con el personal del centro, podemos diseñar un programa de tratamiento a base de salidas con personal, con su familia. Si eso va bien, incluso le permitimos que salga de fin de semana. Si eso va bien, le damos salidas terapéuticas de hasta 90 días de permiso. Al principio 3, 5, 7, 10, 15, 21, 30, 45, 60 y 90 días. Si una persona tarda unos 5 años aproximadamente en conseguir, desde que entra en prisión hasta un permiso de 90 días, y durante esa trayectoria ha llevado a cabo su tratamiento, no ha tenido recaídas, no ha estado en riesgo de suicidio, no ha tenido comportamientos violentos, ha estado en un módulo MER, ha sacado un graduado escolar, ha empezado a estudiar una carrera, ha terminado el bachillerato, ha tenido 500, 600, 700, 800 salidas terapéuticas, y no ha dado ningún problema, nos vemos en condiciones, nos vemos obligados, mejor dicho, a informar al juez que está en condiciones de pasar a un tratamiento ambulatorio, aunque le queden 5 años de internamiento, aunque le queden 8 años de internamiento. Nos están dando los tribunales tratamientos ambulatorios. En los últimos 5 años, en el módulo 3 hemos propuesto 100 tratamientos ambulatorios. Solo nos han fallado 2. Y afortunadamente, esas 2 personas no han cometido delitos graves. No lo estamos haciendo muy mal. Y esto se debe a que estamos utilizando criterios científicos de tipo psicológico. Luego tenemos programas de transición con ONGs que colaboran con nosotros, APSA, AFEMA, AMBIT, Manantial, que nos permiten diseñar tratamientos ambulatorios supervisados por ellos. Y luego tenemos una serie de programas deportivos, terapia asistida con animales, el programa de Proyecto Hombre para reducir el consumo de drogas, el programa de la Audiencia Provincial para violencia de género, el programa de Alcohólicos Anónimos para reducir o eliminar el consumo de alcohol, programa Arcoiris para desarrollar habilidades de agentes de salud en nuestros pacientes, que sean nuestros propios pacientes los que ayuden a otros pacientes, los que se han rehabilitado, que ayuden a otros a seguir por ese mismo camino de la rehabilitación. Bueno, por último, ya hemos terminado. Puedo decir, a modo de conclusión, que existe una ligera, una discreta, aunque sí significativa asociación entre trastorno mental y criminalidad, pero que solamente afecta a un porcentaje mínimo de pacientes psiquiátricos, y que esa asociación entre violencia y criminalidad
está relacionada con una serie de variables como inicio precoz de la violencia, consumo de sustancias, abandono del tratamiento y comorbilidad con trastornos de personalidad. En ese caso, ese clúster sí que puede tener puede explicar cómo algunos pacientes con trastorno mental cometen delitos. Insisto, la mayor parte de las personas con trastornos mentales graves no cometen delito. Estamos hablando de un 99% de personas con trastorno mental que no cometen ni van a cometer delitos en su vida. Segundo, el conocimiento científico no ha podido eliminar el estigma de la cárcel. Tenemos muchos problemas cuando intentamos sacar a las personas rehabilitadas de prisión y mucho más cuando son trastornos mentales. Cuando tienen un trastorno mental. Estos tienen un doble estigma porque asocian enfermo mental y preso, enfermo mental y delincuente, con reincidencia, comportamientos imprevisibles, peligrosidad, personas extrañas, inadaptación, o que tienen comportamientos que son inmodificables y que nunca van a cambiar. Y os animo a recién titulados en psicología, graduados en psicología, que vais a iniciar una trayectoria profesional en breve, que apostéis por practicar una psicología neutral desde el punto de vista ideológico, científica, esa es nuestra ideología, la ciencia, eficaz, y cada vez tenemos tratamientos, intervenciones e instrumentos más eficaces, más válidos y fiables para evaluar nuestros tratamientos, evaluar la personalidad. Una psicología que además de eso sea comprometida desde el punto de vista ético. Solamente así podemos mejorar la salud mental en general y también la salud mental en las prisiones, que es lo que a mí me ha ocupado durante 35 años. Y esa es la única forma, o la mejor forma, en mi opinión, de reducir la delincuencia. Muchísimas gracias y espero haber servido para que tengáis aunque haya sido un poquito, para que tengáis un mejor conocimiento de qué es lo que hace un psicólogo en prisiones y más concretamente en un psiquiátrico penitenciario. Muchísimas gracias. Hasta la vista.